En las profundidades de las montañas rocosas, el gobierno reactivó una antigua base subterránea conocida como Silo 9B, que había sido abandonada tras la Guerra Fría. Allí, un equipo de científicos civiles y militares comenzó un proyecto secreto de manipulación cuántica interdimensional. Proyecto ECHO. Oficialmente el objetivo era experimentar con materia exótica y ondas gravitacionales para aplicaciones energéticas avanzadas, pero internamente, los documentos confidenciales hablaban de otra cosa. Posibles rutas no euclidianas a planos alternos. En palabras más simples, estaban intentando abrir una puerta a otra dimensión. El equipo estaba liderado por el Dr. Adrian Voss, un físico alemán con historial en experimentos de frontera. Lo acompañaban la doctora Elena Mora, especialista en neurociencias, y yo, Thomas Keller, y un contingente militar bajo el mando del coronel Marcus Reed. Desde el inicio hubo problemas, instrumentos que dejaban de funcionar sin explicación, imágenes de vigilancia que se distorsionaban al azar, personal reportando sueños compartidos, zumbidos, como una vibración apenas audible, constante, que solo algunos podían oír, pero nadie se detuvo. Estaban demasiado cerca, y tenían algo más, un artefacto encontrado en una excavación en el Ártico, de origen desconocido. Lo llamaban el núcleo, y su geometría era imposible. Cambiaba de forma cada vez que alguien lo miraba desde un ángulo distinto. Ese objeto se volvió el corazón del experimento. Durante las primeras semanas, el proyecto ECHO avanzó sin incidentes mayores. Se realizaron pruebas de microgravedad artificial y manipulación de frecuencias espaciotemporales en escalas nanométricas. Las lecturas eran anómalas, pero dentro de lo previsto, hasta que el núcleo comenzó a reaccionar de forma espontánea. La primera señal fue sutil. Una noche, el técnico de monitoreo, Louis Chen, activó los sensores de sala sin que hubiera nadie presente. Cuando revisaron las grabaciones, solo había interferencia. Y una figura borrosa, como una silueta hecha de humo, que se desvanecía en un rincón oscuro del laboratorio. Nadie le dio importancia. Reflejo del vidrio, dijeron. Días después, los relojes atómicos del nivel 3 comenzaron a desincronizarse entre sí, a veces por milisegundos, otras por horas completas. Los equipos de informática aseguraban que no era error humano ni de software. Era como si el tiempo mismo se estirara y contrajera dentro del silo. Uno de los soldados, el sargento Miller, pidió ser transferido después de pasar la noche en la sala de vigilancia. Dijo haber escuchado su propia voz, llamándose desde el sistema de intercomunicador. Miller, ven abajo. ¿Ya estuviste aquí antes? El audio fue revisado. No había ningún registro de esa voz, excepto en su grabadora personal. La doctora Elena Mora comenzó a llevar un diario. Notó que cada vez más miembros del equipo sufrían insomnio, migrañas y desorientación temporal. Uno de ellos se quedó paralizado durante 30 segundos frente a un muro blanco, repitiendo: Hay alguien detrás. Hay alguien detrás. Pero lo peor ocurrió el día 57 del experimento. Estaban midiendo la resonancia del núcleo cuando ocurrió una especie de pulso. No fue una explosión, fue como un estremecimiento del aire, una onda sin sonido que recorrió todo el complejo. Las luces parpadearon, los sistemas reiniciaron. El núcleo levitó por unos segundos antes de caer suavemente, como si flotara en agua. En la grabación térmica, el contorno del artefacto había desaparecido por completo durante 2.3 segundos. No es que estuviera invisible, es que no estaba, como si hubiera dejado de existir en nuestro plano. Ese mismo día, uno de los científicos, el Dr. Harlan Ruiz, desapareció dentro del ascensor de carga. Las cámaras mostraron cómo entraba solo. El ascensor descendió al nivel 6, pero nunca llegó. Las puertas se abrieron en un piso vacío. Ninguna alarma sonó. No hubo rastros. Solo una frase escrita a mano en la parte interior del elevador. No es un lugar, es una conciencia. Esa fue la noche en que el Dr. Voss, por primera vez, sugirió cerrar el proyecto. Pero ya era tarde. El núcleo no solo respondía a nuestros experimentos, ahora parecía activarse por su cuenta. Y cada vez que lo hacía, algo o alguien se acercaba más. El otro lado. Thomas Keller no recuerda en qué momento exacto cruzó el umbral. Solo recuerda estar observando el portal mientras el resto del equipo entraba en pánico. Recuerda a Elena gritar su nombre desde algún lugar arriba.
Y luego, todo se volvió silencio. No fue una caída, ni una transición. Fue como cerrar los ojos por un segundo y abrirlos en otro universo. Lo primero que sintió fue la ausencia del tiempo. Nada se movía como debía. Su respiración parecía no tener eco. No había viento, ni temperatura, ni suelo reconocible. Era un paisaje flotante, compuesto de geometrías fractales, campos de color líquido y estructuras colosales que desafiaban toda lógica. A lo lejos, flotaban fragmentos de lo que parecían otras realidades rotas. Una habitación entera de hospital suspendida en el aire, una bicicleta oxidada girando sin gravedad, un escritorio con papeles mojados por una lluvia que no caía de ningún cielo. Pero lo más inquietante fue ver otros seres humanos ahí, parados, inmóviles, con los ojos abiertos mirando al vacío, como estatuas vivas atrapadas en una pausa eterna. Al acercarse a uno de ellos, una mujer vestida con uniforme de seguridad, Thomas notó que parpadeaba cada 5 minutos exactos, como si fuera parte de una simulación defectuosa. Su boca murmuraba en bucle. Ya vinieron antes. Ya vinieron antes. A lo lejos, Thomas vio una torre negra que parecía absorber luz. Decidió dirigirse hacia ella. En el camino pasó por fragmentos de lo que parecían ser versiones alternas del laboratorio. En uno, él mismo yacía muerto junto al núcleo, con la cabeza vuelta hacia atrás. En otro, Elena estaba conectada a cables, con los ojos cubiertos por una membrana translúcida que se movía como si respirara. No había lógica, no había centro, no había arriba ni abajo. Mientras más avanzaba, más sentía que algo lo observaba, no con ojos, sino con la misma estructura del lugar, como si la dimensión entera fuera una conciencia viva. Entonces lo escuchó, una voz sin origen, sin idioma, pero que sonaba como la suma de todas las voces que había conocido. Thomas Keller, nacido el 17 de marzo de 1986. Has cruzado. Ya eres parte. No hay regreso. Solo simetría. El espacio se plegó como un papel mojado, y Thomas cayó, o fue arrojado, a un espacio blanco, un pasillo sin fin. Allí estaban los demás desaparecidos, vivos, despiertos, pero diferentes. Sus rostros tenían una expresión fija, como si no recordaran quiénes eran. Alguien lo tomó del brazo. Era el doctor, Harlan Ruiz, el primero que desapareció. Escucha, solo puedo hablar un momento antes de que eso lo note. Esta dimensión no es un lugar, es un filtro. Te reescribe, te copia, te borra y te devuelve. A veces como tú mismo, a veces como algo más. Thomas intentó preguntar, pero el rostro de Ruiz comenzó a descomponerse, como un archivo corrompido. La voz volvió, pero esta vez, dentro de su mente. Hay una grieta, una sola forma de volver, pero debes dejar algo a cambio. Fue entonces cuando despertó, en el suelo del laboratorio, solo. Todo estaba en ruinas. El núcleo estaba apagado, los pasillos vacíos. Thomas caminó durante horas. Encontró solo 2 cuerpos reconocibles. El coronel Reed, con una nota escrita con su propia sangre que decía: Ese no soy yo, no me entierren, no me dejen salir. Y un guardia cuya cara era una copia exacta de Thomas, congelada en una expresión de miedo absoluto. Thomas supo entonces que no había salido del todo, que parte de él seguía allá, y peor aún, algo había cruzado con él. Cuando Thomas logró salir al nivel superior del complejo, encontró que habían pasado 3 días desde el evento, o al menos, eso marcaban los relojes. Pero él no había sentido pasar ni una hora. El lugar estaba casi vacío, sin electricidad, sin señales de vida, y con una calma que no pertenecía a ningún sitio habitado. En los corredores encontró restos de ropa, botas militares vacías, equipos abandonados, pero no había cuerpos. Como si la gente hubiera dejado de estar, sin una razón visible. Logró llegar a la estación de comunicaciones de superficie, forzando puertas y accediendo al viejo sistema de emergencia. Envió un mensaje cifrado al Pentágono, reportando un evento de nivel Kandahar, una alerta clasificada para incidentes paranormales o dimensionales. 4 horas después, llegaron helicópteros negros. El personal que descendió no llevaba insignias. Sus trajes eran sellados,
como si se tratara de un brote biológico. No hablaron con Thomas. Lo sedaron. Cuando despertó, estaba en una sala blanca, con esposas suaves y una cámara grabando cada uno de sus movimientos. Una mujer con bata blanca, que no se identificó, entró con una carpeta. Señor Keller, usted está oficialmente muerto desde hace 2 días. Su cuerpo fue encontrado en el laboratorio. Según las pruebas de ADN, no debería estar vivo. Así que dígame, ¿qué cruzó con usted? Thomas no supo qué responder, pero sabía que algo dentro de él había cambiado. En las semanas siguientes comenzaron los informes en otras bases científicas, personal desapareciendo durante segundos y volviendo con cicatrices que no recordaban tener. Zonas electromagnéticas inestables en sitios no conectados al proyecto ECHO. Gente que decía haber soñado con una torre negra, un lugar sin tiempo, o consigo mismos, mirándose desde fuera del cuerpo. La doctora Elena Mora, quien había logrado huir del silo poco antes de la apertura del portal, comenzó a recibir mensajes en su celular desde un número desconocido. Eran videos. En todos aparecía ella, pero con ligeras diferencias. Distintos cortes de cabello, acento cambiado, ropa que nunca usó. Una versión de sí misma decía: "No dejes que Thomas vuelva a salir. No es él. Es un reflejo incompleto". Los analistas de inteligencia que vieron el material comenzaron a presentar episodios de paranoia aguda. Uno de ellos se arrancó los ojos durante una videoconferencia, gritando: Ya están aquí, están en todos nosotros. El Pentágono clasificó el asunto como amenaza tipo Pandora. Se selló el complejo de Silo 9B con concreto armado. El núcleo fue almacenado en una bóveda subterránea de Nevada, pero no sirvió. Una semana después, el científico a cargo del traslado del núcleo apareció en su casa con su hija en brazos, ambos congelados como estatuas humanas, sin pulso, sin signos de violencia, sus ojos abiertos, fijos hacia el norte. En la pared, escrita con carbón, se leía: La copia ya no necesita el original. El mundo no se dio cuenta de inmediato, pero las filtraciones comenzaron. Un periodista de conspiraciones publicó un audio con supuesta voz de Thomas diciendo: Nunca salimos. Ustedes entraron, y ahora no hay afuera. Fue borrado de internet en menos de una hora. El periodista desapareció 2 días después. Su casa ardió sin dejar cenizas, y en una remota estación meteorológica en Groenlandia, los sensores captaron por primera vez un pico dimensional fuera del hemisferio occidental, como si otra puerta hubiera comenzado a abrirse por sí sola. La última transmisión de Thomas Keller. La última vez que alguien vio a Thomas Keller fue en una estación de investigación abandonada en el norte de Canadá, a unos 300 kilómetros del asentamiento humano más cercano. El equipo de contención llegó al sitio tras detectar una señal de frecuencia inversa, un patrón de transmisión en código Morse que, al ser decodificado, decía simplemente: Error en la simetría. La grieta es ahora un espejo. Cuando los agentes entraron, encontraron a Keller en una sala pequeña, rodeado por espejos rotos, cables arrancados y una pantalla que proyectaba su rostro, pero con los ojos totalmente negros. No parecía haberse alimentado en días, y sin embargo estaba de pie, sonriente, esperando. Grabó un mensaje, no para sus superiores ni para los científicos, para el mundo. Encendió una cámara vieja, apuntó directo a su rostro y habló con una serenidad inquietante. Mi nombre es Thomas Keller. Si estás viendo esto, ya es demasiado tarde. Pero debes saber la verdad. El portal no se abrió. Ya estaba abierto. Nosotros solo lo llamamos. No descubrimos otra dimensión. Fuimos descubiertos por ella. Todo este tiempo fuimos el reflejo de algo que estaba esperando el momento correcto para tomar su lugar. El núcleo no fue una puerta. Fue un catalizador. Y ahora está replicándose. Hay copias de mí allá afuera. Y no solo de mí. De todos ustedes. Caminando entre nosotros. Imitando. Aprendiendo. Esperando. No confíes en los espejos. No te fíes de la gente que cambia detalles pequeños. No ignores los sueños que parecen más reales que tus días despierto. Porque ya no estás seguro. Nunca lo estuviste. La realidad que conocías terminó el 14 de octubre de 2021. Todo desde entonces es una reconstrucción. Esa transmisión nunca fue publicada oficialmente, pero alguien,
nadie sabe quién, la filtró en un foro oculto de la Dark Web. El archivo venía acompañado de una advertencia. No mires tu reflejo después de verlo. Espera al amanecer. Si todavía eres tú, podrás seguir. Durante las semanas siguientes, múltiples personas reportaron sucesos extraños luego de ver el video. Gente aseguraba ver versiones de sí mismos en las ventanas por la noche. Otros hablaban con familiares que parecían normales, hasta que notaban que no recordaban cosas esenciales, como la fecha de su propio cumpleaños. Una joven publicó en Reddit que su hermano regresó de un viaje diferente, más frío, más callado. Una noche lo grabó mientras dormía. Y en el video, él abría los ojos, la miraba directo a cámara y sonreía, sin moverse. Por 6 horas. Archivo clasificado 9B. Años después, se filtró un archivo titulado Documento 9B, clausura del experimento. En él se describe una teoría desarrollada por Elena Mora antes de desaparecer sin dejar rastro. La dimensión espejo no es solo un lugar, es una entidad en sí misma. Un sistema de información infinita que busca corregir asimetrías en nuestro universo. Cada anomalía detectada en el comportamiento humano, cada error de percepción, cada déjà vu, es una señal de interferencia. No estamos solos, nunca lo estuvimos, y lo que vino a través del núcleo ya aprendió a pasar desapercibido. Si después de escuchar esta historia sientes que algo cambió a tu alrededor, si miras tu reflejo y parece tardar una fracción de segundo en imitarte, no lo ignores, solo recuerda esto. Quizás ya no seas tú el que está al otro lado.